Buenas tardes. Buenas. Bueno, vamos a continuar con, realizando un problema sobre el problema 610. Dice, en el área de clasificación del correo, un paquete de 8 kilogramos se desliza 2 metros hacia abajo de una rampa con una pendiente de 53 grados por debajo del horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el paquete y la superficie de la rampa es de 0.40. Calcule el trabajo realizado por el paquete por la fricción, la gravedad, la fuerza normal y el trabajo neto realizado sobre el paquete. ¿Verdad? Lo que tenemos es podemos dibujarla así. Dice que está inclinado, tiene una pendiente de 53 grados por debajo del horizontal. En principio esto se mediría así, ¿verdad? Pero en realidad ustedes saben que es exactamente ese ángulo. Bueno. Entonces, hay un paquete que se va a deslizar, así que en principio el movimiento será hasta aquí, diríamos que es el vector de desplazamiento. Dice que existe una fuerza de fricción que, como sabemos, esto irá en dirección opuesta. Habrá un normal perpendicular a la superficie, un peso que irá siempre hacia abajo. Esas son las tres fuerzas que existen: la fuerza de fricción cinética, la normal y el peso. Ustedes saben, ¿verdad?, que tomando en consideración ejes rotados, colocar positivo, X positivo, en dirección del movimiento, y un eje Y que va en la misma dirección de la normal, ¿verdad?, o perpendicular a la superficie. Eso nos deja que este ángulo es 53 grados. Recuperando lo que ya habíamos analizado, entonces tenemos una componente de peso en dirección de Y y una componente del peso en dirección de X. Esto sería mg coseno de 53 grados, y este de aquí mg seno de 53 grados. Y listo, ¿verdad? Eso es todo lo que tenemos. La masa es de 8 kilogramos
el coeficiente de fricción cinética es de 0.40 y desliza 2 metros en dirección, bueno, del vector de desplazamiento, ¿verdad? Que va a ser siempre sobre la superficie. Entonces, el inciso A nos pide calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, sería un trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética, que en principio es constante, sabemos que es constante. Entonces, esto será la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Ustedes saben que el vector de desplazamiento va hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia atrás, entonces el ángulo entre ellos sería 180 grados. Esto nos deja un signo menos, porque 80 grados es menos 1, la fuerza de fricción es mu sub k por la normal por el desplazamiento. Y por tercera ley de Newton, nosotros podemos decir que la normal es exactamente la componente que va en dirección de Y. Pueden hacer la sumatoria de fuerzas, esa sumatoria va a ser igual a 0 porque en realidad sobre el eje Y, tal y como lo estamos colocando, no se mueve el objeto, o sea que sería menos Y, y aquí más X. Bueno. A ver, listo. Entonces sería mu sub k menos mu sub k por la normal, que es mg, coseno de 53 grados y el desplazamiento. Listo. Todo lo conocemos, así que simplemente hay que sustituir los datos. Una pregunta. Para el inciso B nos está pidiendo el trabajo por la gravedad. Así que en principio necesitamos la fuerza gravitacional, que es el peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Si el desplazamiento va hacia acá, ¿sí?, y el peso en realidad va hacia abajo, el ángulo que nosotros necesitamos es este. Bueno, es este de acá. Este sería alfa, pongamos. Y entonces este sería alfa. Pues por asociación de estos ángulos, sabemos que entre estos dos ejes hay 90 grados, 53, entonces alfa tiene que ser 90 menos 53 grados. O sea, alfa tiene que tomar el valor de 90 menos 53 grados. Esto sería 37, ¿verdad? 37 grados. Así que puede escribir como mg de coseno de 37 grados. O, ¿verdad?, si pensamos en la definición formal del trabajo, que era el producto interno entre la fuerza, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, pues en realidad lo que estamos haciendo es sacando una proyección, la proyección de uno de los que se encuentra en la dirección del otro vector.
la proyección de uno de los vectores que se encuentra en la dirección del otro vector. Lo que estamos haciendo prácticamente es proyectando, también se puede al revés, ¿verdad? Pero en síntesis estaríamos proyectando el vector peso sobre la dirección del desplazamiento. Así que, como por el producto interno, solo es la proyección, nos da lo mismo si lo escribimos con el coseno de 37 grados, que es el ángulo entre ambos vectores, o si tomamos la definición formal y decimos que más bien es la componente del peso que va en dirección del desplazamiento, o sea, 53 grados por D. Es lo mismo. Estas dos son iguales, como quieran verlo, ¿verdad? Por la definición formal o del producto interno o el método del ángulo entre ambos vectores. No importa, cualquiera de las dos les da lo mismo. Bien, una pregunta. Inciso C, el trabajo por la fuerza normal. Entonces sería la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Entre el desplazamiento de acá, en dirección de X positivo, y la normal, que es perpendicular a la superficie, lo que tenemos es 90 grados. Entonces, como tenemos dispuestos los ejes de esta forma, en síntesis, la fuerza normal ejercida por la superficie sobre el objeto no contribuye al movimiento. No contribuye al movimiento. Entonces esto es cero. Cero joules. El inciso D nos pide calcular el trabajo neto realizado sobre el paquete. Entonces, el trabajo neto básicamente sería un trabajo total, podríamos decir. Trabajo total, que será la suma de el trabajo por la fuerza de fricción más el trabajo por la gravedad, realizado por la fuerza de la gravedad, y el trabajo realizado por la fuerza normal. Entonces, bueno, acá solo se sustituye el número que les da cada uno y este ya saben que es 0. Este de aquí será 0. Bueno, y aquí tenemos todos los escenarios, ¿verdad? Un trabajo 0 significa que no contribuye al movimiento. Un trabajo negativo significa que está oponiéndose al movimiento o está en contra del movimiento. Y un trabajo positivo, como es el de la gravedad, es el que sí contribuye al movimiento, está a favor del movimiento, pero noten que en realidad lo que está a favor del movimiento no es el peso en fuerza de la gravedad, sino la componente de la fuerza de la gravedad que va en dirección de el vector de desplazamiento, ¿no? Eso sería en síntesis. ¿Venga alguna pregunta, duda? Empecé a grabar. Bien, entonces continuamos. Vamos a hablar sobre
teorema, trabajo, energía. Bueno, el teorema trabajo-energía básicamente es una relación entre el trabajo efectuado, ya sea a favor o en contra del movimiento del objeto, y la energía propia del sistema. Entonces es la forma en la que se está relacionando. Si hay un cambio en la energía del sistema, en principio pensamos que hay un trabajo asociado a ese cambio, es decir, nosotros tenemos que de las leyes de Newton, podíamos describir en esencia todos los tipos de movimiento usando las leyes de Newton. La primera ley de Newton nos decía que el objeto tiene inercia sí, inercia al movimiento, presenta inercia al movimiento, lo cual diríamos que este objeto se mueve con velocidad constante. Ya esta velocidad constante puede ser cero o siempre que mantenga el mismo número será constante. Entonces, podríamos decir que este objeto posee un valor de energía. Si después de una trayectoria perdón por eso, no, donde hay bastantes rencos de la cabeza y piensan que entre más ruido hace la moto, más machos son. Claro. Es nuestra sociedad creer que entre más ruido hace el carro. Y eso lo vivíamos bastante en la universidad, no sé si ustedes lo recuerdan, en clases presenciales, eventualmente pasaba un tipo por la calle con el carro más ruidoso de todos y él se sentía grande con eso. En fin, tenemos un grave problema como sociedad. Hoy es un problema cognitivo, un problema de valores, un problema de autoestima. Y bueno, si nosotros en un objeto que es representado con la primera ley de Newton, entonces este objeto se estará moviendo con una velocidad constante. Si resulta que nosotros intentamos verificar cómo es el movimiento en dos instantes distintos, a este instante 1 podríamos asociarle una energía representativa del sistema o del objeto en ese instante 1. Si después de un tiempo, ¿verdad?, este objeto se ha desplazado y medimos o verificamos en un instante 2, pues podríamos adjudicarle a ese instante 2 un segundo valor de energía propio del sistema. Pero si es representado por la primera ley de Newton, pensamos que este objeto ha cambiado su energía, ¿no? Porque es la energía propia del sistema. Y si la primera ley de Newton nos dice que los cuerpos que están en movimiento permanecerán en movimiento a menos que no exista, a menos que exista una fuerza externa que cambie las características de ese movimiento, ¿ya? Si no es, entonces la velocidad es constante y pensamos que no hay cambios en la energía. Si no hay cambios en la energía, entonces la energía en el punto 1
igual a la energía en el punto 2, a la energía del sistema en el punto 2, ¿verdad? Si no hay cambios, de Newton nos dice abiertamente que la fuerza neta del sistema es cero. Quiere decir que si es que existen fuerzas actuando sobre el objeto, esas fuerzas se anulan, ¿verdad? O se anulan o de plano no existen, en cuyo caso a esto le adjudicaríamos un valor de trabajo igual a cero también, porque en realidad eh, sabemos que a cada fuerza le corresponde un trabajo, ¿no? Un valor de trabajo. Pero si no existen las fuerzas o si las fuerzas se anulan, el trabajo total o neto también será cero, ¿verdad? No existe un trabajo, así que estas dos condiciones las podemos, eh, digamos, intuir simple. El otro escenario que nos dejaba las leyes de Newton era considerar eh, el mismo objeto, por ejemplo, pero que este objeto tenga una característica de movimiento que cambie la velocidad. Así que en este caso la velocidad no es constante. Esto nos deja el indicio de que en realidad, vamos a ver, la velocidad no es constante. Nos deja, digamos, la lección, pues de que el siguiente movimiento asociado era más bien con aceleración constante. La velocidad varía, pero varía uniformemente con la aceleración. Entonces, intentando hacer lo mismo, verificar cómo, cómo es las características del movimiento del objeto en otro instante, pues a este instante 1 le correspondería un valor de energía del sistema del instante 1. A este instante 2 le corresponde otro valor de energía E2. Pero si sabemos que la fuerza cambia y existe una aceleración, entonces la segunda ley de Newton nos decía abiertamente que la fuerza neta no iba a ser cero. Es decir, que existe una fuerza externa que, no, que logra, ¿verdad?, que todo esto no se anule. Que logra que todo esto no se anule. Entonces, si esto es así, representaríamos un valor de trabajo neto distinto de cero, ¿no? No podríamos decir que es igual a cero, porque existe cambios, existen fuerzas. Esto quiere decir que la energía del sistema va a cambiar, no se va a mantener constante como el caso anterior, ¿no? Así que esto sería distinto a la energía instante. Bueno, ya puede ser una mayor, el otro importa en realidad por el momento es. Podríamos decir que existe una relación entre la energía que lleva el sistema en cada instante con respecto a tipo de movimiento. Si es un movimiento asociado a la primera ley de Newton, entonces no tenemos trabajo. Y si es un movimiento asociado a la segunda ley de Newton, entonces sí existe un trabajo. Conclusiones así de manera general que podemos extraer. Entonces, el teorema trabajo-energía nos dice, nos ayuda a verificar esto, ¿verdad? Precisamente eso. Entonces, el teorema trabajo-energía
nos dice que en el cambio en la energía de un sistema corresponde o mejor pongamos, es asociado. El cambio en la energía interna de un sistema es asociado a un trabajo efectuado. Pues ese trabajo ustedes ya saben, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nosotros tenemos el cambio en la energía, sí, el cambio va a ser exactamente el trabajo efectuado. Así que podríamos escribirlo así. Cambio en la energía igual al trabajo efectuado. Bien, pues esto va de la mano con todos los tipos de energía que nosotros ya vamos a ver ahora. Porque hemos hablado de trabajo, pero casi no hemos hablado mucho de entonces. Vamos a ir describiéndolas. Tendremos una energía cinética que es representativa del movimiento. Aquí tendríamos algo como esto, moviéndose con un valor de velocidad. Este objeto está en. Entonces la energía cinética se expresa con la letra K y va a ser igual a un medio de la masa velocidad al cuadrado. K es la energía cinética. La energía se va a medir en joules, igual que el trabajo. M es la masa que debería de expresarse en kilogramos y B es la velocidad que será instantánea, instantánea, porque en este instante, en este preciso instante, el objeto tiene una energía cinética que se puede calcular como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si resulta que la velocidad es constante, entonces la energía será constante, no va a cambiar. Pero si resulta que la velocidad cambia, entonces la energía cinética sí cambia. Ya esta velocidad puede cambiar de diversas maneras, ¿verdad? Puede ser una función eh, del tiempo, por ejemplo, puede variar como una función en el tiempo, o puede estar asociado a movimiento con aceleración constante. Pero notar que en realidad estamos tratando con energía, con cuestiones
instantáneas. Cuando hablamos de energía, es instantáneo. Cuando hablamos de trabajo, en realidad es un intervalo, es un rango, una trayectoria, ¿no? Porque para eso necesitábamos que el objeto se desplazara a una distancia X en este caso, o una distancia, un desplazamiento. Así que mientras la energía instantánea, el trabajo en realidad es medido de manera continua durante el intervalo de una trayectoria. Bueno, la otra que podríamos decir es la energía gravitacional, ¿verdad? Que será cuando tenemos objetos que se mueven de manera vertical. ¿Verdad? Y esto está bajo la influencia de la gravedad. ¿Qué características tendríamos? Pues que quizá este objeto se encuentra a una determinada altura. Entonces, de manera instantánea, en ese valor de altura o a esa altura existe una energía gravitacional. Y esa se mediría como con una U de energía potencial gravitacional. Eh, las U se colocan como potencial gravitacional, ¿verdad? Así que lo vamos a escribir completo. Se llama energía potencial porque es un tipo de energía que puede ser utilizada posteriormente para algo, ¿no? Ya dependiendo del escenario, eh, pues puede ser para, para aportar al movimiento o para reducir la capacidad de movimiento del sistema. Gravitación. Entonces, esta uso, que es la energía potencial gravitacional, la calcularemos como eh, la masa por la gravedad por la altura. Donde U sub G es la energía potencial gravitacional. M, bueno, se va a medir en joules. M es la masa, también se va a medir en kilogramos. G es la gravedad, ya ustedes ya lo conocen, 9 metros por segundo cuadrado. Y H es la altura. Entonces la altura va a cambiar. Así que si la altura es mayor, eh, la energía gravitacional será mayor. Y si la energía es menor, respecto a un sistema de referencia, ¿verdad? Que en este caso es el suelo, la energía gravitacional también será menor. Básicamente eso es lo que estamos analizando. Fíjense que la masa no va a cambiar para la energía cinética, así que verificaremos a partir de la velocidad. Para la energía gravitacional, ni la masa ni la gravedad van a cambiar, entonces lo verificamos a partir de el valor de o la posición en Y, la posición vertical que tenga eh, o a la que se encuentre el objeto. Finalmente, hablaremos de otro tipo, ¿verdad? De energía, que para esto es necesario
eh, a abordarlo desde dos perspectivas, ¿verdad? Desde la perspectiva de la fuerza y la perspectiva de la energía. Finalmente, la perspectiva de la energía. Y es que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Había algo que todavía no habíamos visto, y es, por ejemplo, eh, la fuerza que existe en un sistema de que corresponde a un objeto a M conectado a un resorte. Un resorte. Eso vamos a quitar, pues no nos quita espacio para trabajar. A esto es a lo que llamaremos o la fuerza del resorte o vamos a escribirle fuerza elástica o del resorte. ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, además de lo que ya sabemos, pues de que habrá una mal eh, perpendicular a la superficie en este escenario y un valor de peso que siempre va en este escenario, entonces eh, uno puede pensar, ¿no? De manera horizontal, si a este objeto se le estira, si se estira hacia la derecha, por ejemplo, existe una fuerza que está siendo representada sobre el resorte, ¿vale? Sobre el resorte. Cuando este objeto se suelta, pues este cuerpo va a comenzar a oscilar. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Pues se podría tomar el siguiente escenario. Ese objeto que ha sido estirado una distancia horizontal. Nosotros podríamos pensar que acá se encuentra la posición de equilibrio. Llamémosle X sub 0. Vamos a escribirlo con otro color para que se mire. Si a este objeto vamos hacia una posición X, desde aquí lo estiramos hacia una posición X, entonces este objeto, por el hecho de estar unido a un resorte, va a sentir una fuerza. ¿Una fuerza en qué dirección? Sería, en este caso, como se ha estirado, será una fuerza que va en este sentido, ¿verdad? En ese sentido.
Em, este objeto también, pues al soltarse, em, este objeto va a comenzar a oscilar. Así que podríamos dibujar un punto en donde el objeto se encuentra en el lado izquierdo, por así decirlo, ¿verdad? Es el mismo objeto, solo que después. Entonces, habría un desplazamiento desde la posición de equilibrio. Digamos que la posición de equilibrio es nuestra referencia hasta un punto en donde decimos que es eh, en donde más bien el objeto estará comprimido, ¿verdad? ¿Qué distancia será la que se moverá? Pues la distancia máxima no puede ser mayor a este desplazamiento, ¿verdad? Por una cuestión de conservación de unidades físicas. Así que si este es nuestro punto de equilibrio, ¿ah? Si pensamos que este es nuestro cero, por así decirlo, nuestro cero, entonces hacia acá se moverá una distancia menos x. Cuando el objeto se encuentra de este otro lado, lo que tenemos más bien es una fuerza que irá en este sentido. No será una fuerza que va hacia atrás. Así que, pues, nosotros podemos, que lo que va a suceder acá es que el objeto va a estar oscilando entre estos dos puntos y la fuerza que está relacionada con el resorte va a cambiar dependiendo de cómo se encuentra el resorte. Si se encuentra estirado o se encuentra comprimido. Estirado, la tendencia va a ser pues a que el resorte quiere comprimirse, ¿verdad? Necesita comprimirse. Pero si está comprimido, necesita estirarse. Así que todo, digamos que sucederá alrededor de este punto, que es el que nosotros llamaremos, ahora sí, x0, ¿verdad? Donde x0 lo llamaremos posición de equilibrio. ¿No? Y el valor x le llamaremos elongación, porque fíjense que en realidad eh, uno puede pensar que este experimento tiene características de simetría, es como simétrico, salvo el escenario en donde, bueno, si se encuentra a la derecha, intenta la tendencia del movimiento es hacia la izquierda, y si se encuentra del lado izquierdo, tomando como referencia el punto de equilibrio, si se encuentra en el lado izquierdo, la tendencia de movimiento será hacia la derecha. El, el, el resorte, eso es lo que nos indica, ¿verdad? Así que tendremos cuestiones simétricas. Aquí podríamos decir que este va a ser un punto más, más hacia la izquierda y el punto mayor hacia la derecha, perdón, en este caso, y hacia la izquierda en este caso, ¿verdad? Pero por estas cuestiones de conservación de las cantidades físicas, este valor no puede ser, la magnitud de este valor no puede ser, deberían de ser iguales en magnitud, solo que eh, una medida de manera negativa, ¿verdad? Porque es eh, hacia la izquierda, si este es nuestro cero, y hacia la derecha, este sería positivo. Entonces, cualquier otro valor de en medio, que sea un x, le llamaremos elongación. Y x máximo le llamaremos amplitud. La
amplitud, donde A es igual a la posición máxima. Es decir, que esto es igual a A y esto es igual a menos A. Bien. Esto por un lado, ¿verdad? Nosotros podemos ir incluyendo este tipo de comportamiento. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza? La fuerza que está siendo ejercida por ese resorte. Pues, en principio, ¿verdad? Si nosotros estiramos poco este resorte, si lo estiramos como por acá, en un punto en medio, la oscilación será más pequeña, ¿verdad? Entre dos extremos más cercanos a la posición de equilibrio. Si lo estiramos más, el movimiento oscilatorio será en una distancia mayor respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Así que de alguna manera esa fuerza del resorte o fuerza elástica debe de estar acorde a la elongación, ¿verdad? La fuerza elástica o la fuerza del resorte debe ser proporcional a la elongación, ¿verdad? A la elongación. Pero también noten que si nosotros colocamos pues un resorte de espiras de un material delgadito o colocamos un resorte de un material más duro, más grueso, entonces eh, la oscilación no será en unos casos. Asumimos también que la fuerza del resorte va a ser mayor a la que necesita la masa, ¿verdad? En principio, si no pensamos que hay fricción, pues en realidad no nos interesa la masa, porque acuérdense que la fricción va en relación con la normal, y la normal para el peso por tercera ley de Newton. Pero si no hay fricción, en realidad no nos interesa qué masa colocamos, si es una masa grande o una masa pequeña. Pero sí sucederá que si tenemos un resorte grande, un resorte pequeño, un resorte, por ejemplo, de plástico o un resorte de metal, entonces no va a ser el mismo efecto. Así que también debe de estar acorde a las características de construcción del resorte, ¿no? Entonces, a esto es a lo que le llamamos una constante K, donde, pues vamos a quitar esto por mientras, donde K es la constante del resorte, un valor que tiene implícito, ¿no?, las características de construcción de este resorte, ¿verdad? La constante estaría representando al unísono el material del que está, la resistencia del material, qué tan largo es el resorte, de qué radio son las espiras o de qué diámetro son las espiras del resorte, en fin, tendríamos diversas características. Todas estas estarían englobadas en la constante del resorte. Entonces, ahora sí, podemos decir que la del resorte está proporcional a las características de construcción del resorte y la elongación. Elongación. Pero la otra característica que tenemos es que si la elongación, fíjense, si la elongación es hacia la fuerza es hacia la izquierda. Si la elongación es hacia la izquierda, la fuerza es hacia la derecha. Fíjense que en la parte de elongación estamos incluyendo tanto eh, estiramiento y compresión de resorte. Ambas.
Por estas características le llamamos elongación a las dos, así que puedes tirarlo como comprimirlo. Bueno, si la elongación entonces decimos que es, si el vector, que es a la larga lo que estamos describiendo, estos son vectores, si el vector elongación es hacia la derecha, el vector fuerza es hacia la izquierda, ¿verdad? Es fuerza elástica. Si el vector elongación está hacia la izquierda, la fuerza elástica está hacia la derecha. Entonces tenemos una discrepancia en la dirección de la fuerza. Esto lo arreglamos colocando un signo. Es decir, la elástica siempre irá de manera contraria al vector elongación. Y ahora sí, tenemos la fuerza expresada en términos de elongación y las características de construcción del cuerpo. ¿Ninguna pregunta hasta acá? Bueno, podemos decir un par de cosas más, ¿verdad? Como por ejemplo, esto será oscilatorio, ¿verdad? Estamos conscientes de que esto será oscilante. Voy a tomarlo. Vamos a escribirlo acá. Bien. ¿Qué podríamos decir del movimiento oscilatorio? Cuestiones simples que podemos intuir. Si estiramos este resorte hacia la derecha y luego lo soltamos, decimos que más bien este objeto partirá del reposo. Sí, ¿verdad? Si no están de acuerdo, me dicen, ¿verdad? No están de acuerdo conmigo, me dicen. Así que, y no es porque tengan que creerme, ¿verdad? Es algo que se puede intuir. Si lo estiramos, de aquí, esto se los digo porque de aquí en más hablamos de algunas características importantes, pero que tal vez son un poco difíciles de ver. Así que decimos que se suelta, se estira y se suelta, entonces parte del reposo. Por lo que en este punto tendríamos la característica de que la velocidad es igual a cero. Entonces el resorte comienza existe una fuerza elástica hacia la izquierda, el objeto se mueve de derecha a izquierda hasta su punto máximo hacia la izquierda o la amplitud hacia la izquierda y entonces acá se detiene, ¿no? Y comienza a moverse hacia la derecha. Acá se detiene, comienza a moverse hacia la izquierda y está oscilando. Por lo que cuando está en su punto mayor hacia la izquierda, diríamos que aquí también la velocidad es cero. Sabemos que durante esto existe una fuerza, por lo que existe una aceleración, y entonces habrá un cambio en la velocidad. Hacia acá, yendo desde cero hacia la izquierda, diríamos que la velocidad aumenta. Pero cuando pasa del punto de equilibrio, la dirección de la fuerza cambia, ahora será hacia la derecha, entonces más bien va a comenzar a reducirse. Por lo que podemos decir que en el punto de equilibrio nos corresponde una velocidad máxima, ¿verdad? Esto aumenta desde cero hasta su velocidad máxima y luego se reduce hacia una velocidad otra vez. Y la velocidad máxima estaría relacionada en el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con esto en mente, entonces podemos decir y ya hablar de la energía potencial o del resorte.
Y esta se va a calcular como, se va a representar como E. Escribamos acá, para que se mire más ordenado. Igual a 1/2 de la del resorte por la elongación al cuadrado. Entonces su E es la energía potencial elástica. Como es una energía, la medimos en joules. K es la constante del resorte. No lo dijimos antes, pero por una cuestión de simplicidad, ¿verdad? Ya que la fuerza es igual a Kx, la constante del resorte debe tener unidades de Newton entre metro. Y X es la elongación. Que será en metros. Bien, preguntas hasta acá. En síntesis, son todos los tipos de fuerza que vamos a ver, perdón, de energía que vamos a ver por el momento. Era necesario todavía introducir la fuerza elástica antes, pero muy antes, estoy hablando de incluso cuando yo llevé física 100, la fuerza elástica se incluía en el primer parcial. Ahora no. Entonces hay que introducirlos a esta fuerza elástica antes de hablar de energía elástica. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Si no hay preguntas, entonces mañana sí, Sí, diga. yo revisé porque quería volver a ver las clases para pasar los apuntes. Las clases de esta semana no las has subido, ¿verdad? No las he subido. O no están apartadas de la primera unidad. Pues déjeme revisar, porque me Yo igual parece... revisé hoy y vi que no estaba, licenciado. Bueno, tal vez tuve ahí algún error. Entonces déjeme revisar ahorita y a ver qué pasó. Cuando Está ya bien. esté, les escribo ahí en el Telegram. Bueno, entonces si no hay consultas, mañana vamos a terminar de hablar sobre esto. Bien, pasen feliz tarde y nos reunimos mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniera, igual.